Buenos días hermanos, buenos días amigos. Le doy la más cordial bienvenida a este culto dominical. Quiero aprovechar la instancia para saludarlos, para decirles lo mucho que los hemos extrañado. Nuestros pequeños, ustedes saben, esos tres pirigüinis que andan dando vueltas siempre en la iglesia, han necesitado ese contacto con ustedes, pero se alegra mucho cuando los ven a través de Zoom. Así que quiero saludarlos, mandarles un abrazo virtual en estos momentos tan difíciles, tan angustiantes que hemos vivido todos, y decirles que los hemos recordado con mucho cariño. También a aquellos amigos que se incorporan por primera vez, los quiero invitar a que se queden durante este culto. Vamos a estar alabando al Señor, vamos a estar aprendiendo de Él y de su palabra, y en ese mismo sentir es que quiero compartir con ustedes hoy día una palabra que a nosotros nos ha... Es una historia bíblica básicamente, es un poco larga, pero yo la voy a ir resumiendo. Solamente voy a leer algunos pasajes del capítulo de Génesis, el capítulo 37 de Génesis. Es la historia de José. Yo creo que todos nosotros hemos pasado este tiempo cosas bastante únicas. Como se dice bastante, es un momento histórico el que estamos viviendo, para el que nadie estaba preparado. Yo creo que todos, cuando estábamos terminando el año pasado y uno empieza a proyectar cómo va a ser el 2020, el año que viene, yo creo que ninguno de nosotros se imaginaba todo lo que ha sucedido este año. Pero en todo lo que ha sucedido este año, nosotros tenemos la seguridad de que nuestro Dios ha estado en control. Entonces, independiente de lo que hemos tenido que vivir, algunos de ustedes tal vez han vivido la enfermedad, la pérdida de un ser querido, que eso tiene que ser muy difícil en este periodo. Nosotros hemos sufrido el tema de la pérdida de un trabajo, y así hemos vivido momentos con muchas restricciones. Nosotros vivimos en casa, pero aquellos que tienen hijos y están en departamento, qué difícil tiene que haber sido esos momentos que no podían salir con los niños. Para la salud mental tiene que haber sido complejo, porque para nosotros lo fue. Entonces, nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo, y que espero que ustedes también lo hagan, es buscar más del Señor, refugiarnos en Él, en su palabra, y ver en realidad la mitad del vaso lleno. Este ha sido un tiempo en que hemos podido compartir con los seres más significativos que tenemos en nuestras vidas, que son nuestras familias. Es un momento en que nos han mandado a estar con ellos, en que hemos tenido que estar 24/7, aun cuando no estábamos acostumbrados. Muchos de nosotros, bueno, algunos de ustedes a lo mejor les ha tocado trabajar, porque son de esta primera línea que nos han salvado, estos héroes que hemos necesitado, pero otros hemos tenido que estar así, refugiados, la gran mayoría yo creo, y en este tiempo han pasado cosas, pero sabemos que nuestro Dios ha estado siempre presente. Él ha estado siempre guiando este camino, este tiempo, como lo hizo también con José. Entonces les voy a leer en José, en Génesis, capítulo 37, versículo 3. Y amaba Israel es Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, la aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué pasaba con José? Yo creo que muchos de ustedes ya conocen la historia. Yo me identifico en este tiempo que hemos vivido con la historia de José, porque él pasó por ciertas situaciones en la vida que Dios nos pone,
y él siempre, por ejemplo, confió en Dios. Yo quiero destacar eso de José. José era un soñador. Si nosotros lo vemos, por ejemplo, en las historias bíblicas que le mostramos a nuestros hijos, siempre se destaca que José tenía sueños y, y sus hermanos sentían celos por él, porque en esos sueños Dios le mostraba que él iba a estar por sobre ellos. Y ellos sentían mucha envidia. ¿Por qué? Porque se comparaban con él. Y cuando yo me comparo con otros, dejo de disfrutar lo que yo tengo. Entonces, también es una invitación en la historia de José a compararnos con nosotros mismos, en cómo nosotros hemos ido avanzando, cómo nosotros hoy día somos más grandes de lo que éramos ayer, cómo nosotros hoy día somos distintos, cómo somos personas que han ido creciendo, no tan solo en sabiduría, no tan solo físicamente, sino que también en sabiduría. Entonces, él, a medida que crecía, se ve que existía una relación tensa con sus hermanos, quienes sentían ese rencor porque se daban cuenta que su padre lo amaba más, como les leí antes en los versículos desde el 37 del 3 al 5. Su padre lo amaba más, pero él era una persona muy obediente. Cuando su papá le pedía ayuda, él siempre estaba dispuesto. Sin embargo, más adelante en la historia, vemos que sus hermanos sienten tanto celo por él, que ellos deciden venderlo y olvidarse de él, decirle a su papá que había sido atacado por unas bestias. Y en ese momento, eso está en Génesis, capítulo 37, versículo 34. Nos dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos años. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y le dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Nos damos cuenta que para un padre debe ser muy difícil la pérdida de un hijo, más cuando éste tenía ciertas características que lo hacían especial. Entonces, vemos también a los hermanos que a pesar del dolor que le causaron a su padre, no fueron capaces de decirle lo que estaba sucediendo. A mí eso igual me impacta bastante. ¿Qué sucede más adelante? José fue vendido a los egipcios, después llegó a la casa de Potifar, que era una persona importante, era el capitán de la guardia que tenía el faraón. Entonces, y Potifar lo puso por sobre todo. En el capítulo 39, versículo 5, dice: y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y así después vemos que esta es la segunda característica que quería destacar de José, que vemos que a pesar de que él no es la única vez, o sea, cuando fue vendido, él siempre confió en Dios, pero ahora nos damos cuenta que él fue una persona íntegra, a pesar de las tentaciones que pudo pasar. Tal vez cuando él fue vendido podría haber hablado mal de sus hermanos, podría haber dicho muchas cosas, porque fue un momento difícil, injusto, y él no lo hizo.
y ahora esta mujer lo está invitando a hacer cosas que no están correctas y él se mantuvo íntegro. Más adelante, José está encarcelado porque esta mujer lo culpa de que él tiene malas intenciones con ella y él está encarcelado. Y en la cárcel también Dios le muestra su favor, como lo hace con nosotros. En cada lugar que nosotros estamos, cada cosa que nosotros pasamos, Dios nos va mostrando su favor. Y en ese camino nosotros nos vamos dando cuenta qué es lo que Él quiere enseñarnos. Entonces, en esta cárcel, Él conoce a dos personas que trabajaban con el faraón. Y es ahí donde ellos le comentan, o sea, donde Él interpreta unos sueños que ellos tienen. Y también en la cárcel, Él estuvo por sobre el resto. Lo hicieron hacerse cargo de la cárcel también. Entonces acá vemos cómo Dios lo fue preparando en el camino para el gran propósito que tenía para Él. Finalmente, estas personas que estaban en la cárcel, el panadero y el copero que trabajaban para el faraón, cuando uno de ellos volvió a trabajar con el faraón y el faraón tuvo sueños que necesitaban ser interpretados, se acordaron de José y volvieron a él. José interpretó los sueños del faraón, unos sueños que no eran tan buenos, eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez que iba a sufrir Egipto en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el faraón lo dejó al mando de Egipto en ese momento y José era la segunda persona más importante del país. Entonces, ahí vemos que debido a su integridad, José, Dios siempre lo puso en lugares, a pesar de que fueron momentos difíciles, siempre Dios lo fue preparando para algo mejor. Y finalmente nos damos cuenta que a pesar del dolor que debe haber significado que lo vendieran sus propios hermanos, tu sangre, él en estos años, porque hubieron 7 años de plenitud en Egipto, donde él fue el que administró los recursos y los guardó para el pueblo, después vinieron 7 años de escasez. Y ahí muchos vinieron a pedir comida a Egipto. ¿Y qué pasó? Que ahí José volvió a reencontrarse con sus hermanos, pero ya con un corazón diferente. Él fue capaz de perdonar. Que eso yo creo que es la tercera característica de José que me gustaría destacar. Que a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de lo que haya sucedido, que nosotros seamos capaces de perdonar. Porque en la misma palabra dice que nosotros hemos sido perdonados y justificados muchas veces. Entonces, me gustaría leerles el último versículo ya, en Génesis 43, versículo 30. Entonces José se apresuró, porque se removieron sus entrañas a causa de su hermano, cuando vio a su hermano Benjamín, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. Aquí vemos cómo José muestra su lado humano también. Es normal sentir rabia, sentir pena, pero eso él lo tradujo en un perdón que lo liberó de esa carga que podía haber tenido, ese rencor que a lo mejor podría haber almacenado durante todos esos años, durante su periodo en la cárcel, durante su periodo administrando la casa de Potifar. Todo el camino que él siguió tenía un propósito y fue un propósito mayor. Entonces, hermanos, yo los invito a que esas 3 cosas, a confiar en el Señor, que ha sido una palabra que ha estado conmigo durante todo este tiempo, que la atesoren en su corazón. También les quiero mencionar, a mí me gusta mucho un cantante cristiano que es colombiano, que se llama Santiago Benavides. Él tiene una canción muy bonita que se llama Confía en mí. Y esa canción ha dado mucha vuelta en mi cabeza durante este tiempo de desierto que uno pasa,
y se las quiero comentar para que lo escuchen, porque las letras de sus canciones, las letras de las canciones de Santiago Benavides son súper significativas. Entonces, quiero destacar de José que durante todo su tiempo de dificultad, el que hizo fue acercarse a Dios confiando en Él. Siempre fue una persona íntegra, siempre, siempre. Él siempre buscó al Señor y hacer la voluntad de Él. Aun cuando la mujer lo invitaba a estar con ella, él le decía no, porque eso no le va a hacer bien a mi amo. Él sabía que con eso no iba a honrar ni a Dios y también iba a perder la confianza de aquel que le había dejado todo en su poder. Y por último, perdonar. Perdonar tal vez las cosas que han sucedido, tal vez debido a que estamos tanto juntos, tal vez han salido cosas que no queremos que salgan. Entonces, invitarlos a eso, a que en este tiempo aprovechemos a los nuestros, que perdonemos y que vamos creciendo y confiando más en el Señor. Y los invito a orar ahora para cerrar este momento. Querido Padre, te damos gracias por esta instancia. Te damos gracias por el compartir de nuestra iglesia, porque nosotros somos hermanos en Cristo, somos parte de la familia de la iglesia y estamos muy felices por eso. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto que tú has estado con nosotros durante todo este tiempo. Tu mano poderosa siempre nos ha ungido y nunca nos ha faltado nada, porque tú, Señor, estás por sobre todo. Eres un Dios todopoderoso y tienes el control de todo. Te damos gracias por este día, por este momento. Te pedimos que sigas bendiciendo este día, este culto, en la alabanza, en tu prédica, Señor. Que cada cosa que suceda aquí esté bajo tu control. Como nosotros sabemos que nuestras vidas están en tus manos, Señor. Te pedimos por aquellos que tal vez se han incorporado por primera vez, para que tú prepares sus corazones, Señor, para que esta semillita que va a ser sembrada vaya creciendo y vayan anhelando conocerte más. Damos gracias por este momento y lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, muchas gracias, hermanos, por este tiempo, y les mando un cariñoso saludo de parte de nuestra familia. Bendiciones, que tengan un lindo día y una gran semana. Los queremos mucho. Voy a terminar una torre inmensa. ¡Guau! ¡Qué grande salió mi torre! ¡Mírenla! ¡Gigante! Hay una historia en la Biblia que habla de una torre. ¿Saben cuál es esa historia? Sí, la historia de la Torre de Babel. ¿Quieren escucharla? Vamos a ver qué nos cuenta esta historia. Besitos, mamá. Después del diluvio, Noé y su familia salieron del arca, y Dios hizo un pacto con Noé. Los nombres de los hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet. Ellos, con sus esposas, tuvieron muchos descendientes. En ese entonces se hablaba un solo idioma. Un día se dijeron unos a otros: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Dios observó a las personas que estaban construyendo la torre y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo lograrán. Así que Dios decidió confundir su idioma, y ya no podían entenderse todos. Por eso a la ciudad se le llamó Babel,
porque fue allí donde Dios confundió el idioma de la gente. De esta manera, hizo que se dispersaran por toda la tierra, ya que no podían entenderse entre ellos. Al hablar, no se podían entender porque no estaban hablando el mismo idioma. ¡Guau! Pudimos aprender otra historia que se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, la historia de la Torre de Babel. Muy bien, niños y niñas. Espero que estén leyendo la Biblia, que estén orando y dando gracias a Dios porque nos ha cuidado mucho. Vamos a ver si una personita tiene un versículo muy importante que nos pueda compartir para la clase de hoy. Nos vemos otro día. Muchos besitos. ¡Mua, mua, mua! ¡Los quiero a todos! ¡Bye! Recuerden las cosas que hice en el pasado. No. Pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Isaías 46, 9. En 1990, nuestra entidad misionera, Comasim Chile, nos llevó a instaurar la promesa de fe para fortalecer el avance en la evangelización al mundo no alcanzado y obtener el sustento para nuestros misioneros. ¿Qué es la promesa de fe? Es un compromiso personal ofrecido a Dios, es una decisión hecha en fe, es una cantidad decidida por adelantado. El diácono de misiones de la iglesia local es el encargado de motivar, recepcionar y enviar la promesa de fe al DNM. Por medio de la promesa de fe, Dios llevó a la Iglesia Nacional a mirar más allá de sus propias fronteras, abriendo en 1992 el camino para extender el Evangelio en otras naciones. Ya son 30 años en los cuales tu aporte a la promesa de fe ha permitido enviar misioneros a diferentes partes del mundo, llevando las buenas nuevas de salvación, sosteniendo más de 50 proyectos misioneros durante estos años. Hoy nuestra mirada está puesta en la sexta región mundial. Ven,
Responde al llamado de Dios y súmate a llevar el Evangelio a estos países que han cerrado sus puertas a Cristo, pero donde Él sigue obrando aún en medio de la crisis. Eres parte de una iglesia, una misión, aquí y hasta lo último de la tierra. Involúcrate en la obra misionera ofrendando a la promesa de fe. Buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, a la espera de que ustedes se encuentren bien en sus casas o en los lugares donde ustedes puedan estar disfrutando de este culto. Antes de compartir, quiero invitarles a que puedan compartir este culto con aquellas personas que ustedes creen que lo necesitan a través de el poder compartir el link de este culto. Pueden hacerlo a través de sus redes sociales o a través de sus mismas aplicaciones como WhatsApp o cosas así, para que podamos alcanzar a más personas con este culto. Creemos que la palabra del Señor es viva, es eficaz y puede ayudarle no tan solo a usted, sino que a otra persona más. Antes de comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a leer ahí en pantalla el Salmo 150, que dice así: Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonidos de trompeta, alábenlo con el arpa y la lira, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Y eso es lo que vamos a hacer esta mañana. Lo interesante de este capítulo 150 del libro de Salmos es que nos dice a quién tenemos que alabar, que dice en dónde tenemos que alabar, porque primero dice alaben a Dios, que es la grandeza del Señor. Luego alábelo ¿dónde? En su santuario y en su poderoso firmamento. En todas partes tenemos que alabarlo. ¿Por qué hay que alabarlo? También nos dice por sus proezas, por su grandeza. ¿Cómo hay que alabarlo? Con trompetas, con el arpa, con lira, con panderos, con danzas, con cuerdas, con flautas, con címbalos. Y también nos dice quiénes hay que alabarlo y dice todo lo que respira alabe al Señor. Y nosotros en esta mañana estamos respirando, por lo tanto es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestro anhelo también y nuestro querer el alabar y adorar el nombre del Señor. Eso es lo que vamos a hacer esta mañana a través de las siguientes canciones. Dice así: hombre dice: tú eres santo, tú eres fuerte, tú eres digno de alabar. Yo te busco, yo te sigo, yo te amo hasta el final. Yo le canto y alabo al que es digno de gloria. Yo le amo y adoro y me postro ante el trono. Yo le canto y alabo al que es digno de gloria. Yo le amo y adoro y me postro ante el trono. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Amén. Vamos a repetir: tú eres santo, tú eres santo, tú eres fuerte, tú eres digno de alabar. Yo te busco,
yo te sigo, yo te amo, hasta el final, hasta el final. Yo le canto y alabo al que es digno de gloria. Yo le amo y adoro y me postro ante el trono. Yo le canto y alabo al que es digno de gloria. Yo le amo y adoro y me postro ante el trono. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Nuevamente yo le canto, alabo al que es digno de gloria. Yo le amo y adoro y me postro ante el trono. Yo le canto y alabo al que es digno de gloria. Yo le amo y adoro y me postro ante el trono. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Última vez. Príncipe de paz, viviré solo por ti. Amén. Vamos a vivir para alabar a este Señor. El libro de los Salmos también dice que temprano le buscaremos y de madrugada nos acercaremos a Él, que nuestra alma también le anhela y tiene sed de Él. Eso es lo que vamos a cantar. Vamos a cantar un seguido de canciones, que algunas son antiguas, pero que reflejan también un tiempo de adoración y de alabanza y de intimidad con Él, de poder decirle cuánto le amamos, cuánto nos gozamos, qué es lo que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que vamos a cantar en esta mañana. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido.
corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que
multitud de errores, yo me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Yo me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Yo me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, por tu misericordia, como leíamos en la mañana. Te alabamos, Señor, en nuestro santuario, que el día de hoy quizás en nuestros hogares. Te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por tus proezas, por tus bendiciones, Señor. Te alabamos, Señor, con nuestros instrumentos, que al día de hoy son nuestras gargantas, nuestras voces. Te alabamos, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, Señor. Te alabamos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te alabamos, Padre, porque tú eres el único digno, Señor, de recibir nuestra honra, nuestra gloria, de recibir nuestra alabanza, Señor. Tú eres sabio, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor. Y a ti, solo a ti, nuestros labios te adoran, Señor. Padre, permite, Señor, que esta alabanza, que esta adoración que sale de lo profundo de nuestro corazón llegue como olor grato, como olor fragante, como un grato perfume delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti y reconocemos, Señor, que tú eres Dios y todo lo que hay en la tierra te pertenece. Señor, tú eres digno, tú eres santo, 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 santo eres, Señor. Gloria a ti, gloria a Dios, Señor. Señor, recibe nuestra adoración. Tú eres digno, digamos digno. Digno, eternamente digno, impresionante, digno.
Solo ante ti yo me inclino. Te alabamos, Señor, porque tú eres santo, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por el permitirnos, Señor, cantar delante de tu presencia. Porque tu palabra nos enseña que donde hayan 2 o 3 congregados, Señor, en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. E independiente de cómo se estemos realizando este culto, tú estás en medio de nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo está en medio de nosotros y se mueve en libertad. Oh Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Quédate con nosotros, bendícenos, inúndanos, Señor, de tu presencia. Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, espero que haya podido disfrutar de este tiempo y que el Señor le bendiga grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios le bendiga. Chao. Hermanos, que el Señor les bendiga, muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Quiero dar gracias a Dios porque me he recuperado, me siento muy bien, con mucha energía, con mucho deseo de seguir predicando la palabra de Dios, pero también estoy muy agradecido de ustedes, los que estuvieron orando por mí, los que se preocuparon, los que sabían que yo estaba enfermito, que tuve una licencia larga, y también quiero dar gracias al pastor Ricardo, que me entregó todo el apoyo para que yo pudiera tener una buena recuperación. Y ahora nuevamente Dios me da el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que ustedes abran sus Biblias o prendan sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a ver un pasaje que es muy conocido y le puse por título: El justo por la fe vivirá. Los invito a leer. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Es un pasaje que, como les decía, muchos conocemos y está dentro de nuestra historia como pueblo de Dios, porque fue un pasaje que marcó la Reforma Protestante. Fue un pasaje que le habló a Lutero, pero también es un pasaje que no tan solo aparece en Romanos. Pablo también lo escribe en Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y también es escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero el primero en escribir esta frase tan conocida de que el justo por la fe vivirá fue Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. Pero ¿saben qué? Quiero que compartamos un punto de vista que pude apreciar o que el Señor me llevó a ver a través de este pasaje. Pude ver que a veces nos cuesta comprender lo que Dios está haciendo. Nos cuesta comprender y a pesar que nosotros estamos intentando ver lo que Dios está haciendo, no lo vemos. Y lo podemos ver primero en Pablo. Vamos a ver a Pablo y vamos a ver cómo Pablo nos dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. En el versículo 16, Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Pablo sabía que el Evangelio de Jesucristo era algo controversial. Pablo lo dijo en 1 Corintios 1:18. Dijo: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Porque hablar a un judío de un Jesús que decía ser el Mesías, pero que muere
desnudo, colgado de un madero, era algo difícil de creer. Porque para un judío el morir colgado de un madero era una vergüenza, era maldición, y el morir desnudo era una vergüenza. Entonces era difícil para ellos comprender a este Mesías y cómo tuvo que morir. Y por eso no creían tampoco en su resurrección. Entonces, para los que eran judíos y que no tenían fe en Jesús, este mensaje del Evangelio era una locura. Pero también para la cultura greco-romana era una locura, porque este mensaje de Jesús, de un siervo sufriente, el mensaje de Jesús de humildad y mansedumbre, es un mensaje que para ellos era algo de debilidad, era un defecto del carácter. Entonces ellos también no estaban de acuerdo cuando Pablo les podía presentar a la gente que tenía cultura greco-romana el mensaje de Jesús del Evangelio, también parecía locura. Pablo sabía que para el mundo parecía una locura, pero sabía que era poder de Dios. Poder de Dios para los que creen. Porque los que creen, este Evangelio es poder de Dios para perdonar nuestros pecados. Es poder de Dios para derrotar la muerte. Es poder de Dios para hacernos nuevas criaturas. Es poder de Dios para darnos vida eterna. Es poder de Dios para reconciliarnos con Él. Es poder de Dios para llenarnos de su Espíritu. Es poder de Dios para mantenernos unidos a Jesús por una eternidad. Y es poder de Dios para muchas cosas más. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Aunque, como les dije, Pablo era uno de los que no entendían el Evangelio. Pablo no siempre entendió el Evangelio y no siempre entendió que este Evangelio era poder de Dios de salvación para todo aquel que él cree. Pablo en un momento fue perseguidor de la iglesia. Y quiero compartirles en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, un pasaje donde nos habla un poco sobre este Pablo perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Pablo perseguía a la iglesia. Pero perseguía a la iglesia porque creía que le estaba haciendo un favor a Dios, un servicio a Dios. Pablo estaba seguro que era un acto de rectitud lo que estaba haciendo. Pablo se consideraba en ese tiempo como un judío intachable. Y como un judío intachable y celoso de Dios, iba a perseguir a los cristianos, aunque tuviera que viajar a otras latitudes. Pablo no comprendía el Evangelio. Por eso perseguía a los cristianos. No le cabía en su cabeza que este Jesús, hijo del carpintero, era el Hijo de Dios. Él trataba de agradar a Dios con todas sus fuerzas, pero lo trataba de hacer humanamente. Pero quizás, en lo más profundo de su corazón, él fue impactado por el testimonio de Esteban, porque estuvo presente cuando fue martirizado Esteban y lo apedrearon, y vio todo lo que dijo Esteban al final, y cómo murió sin defenderse, sin actuar de una forma mala, sin actuar de una forma ofensiva contra sus agresores. Y quizás Dios estaba trabajando en su corazón, aunque todavía no entendía el Evangelio, siguió persiguiendo a la iglesia. Y camino a Damasco, todo cambió. Camino a Damasco, Dios salió a su encuentro y Dios reorientó su vida y por fin comprendió que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, quien nos reconciliaba con el Padre. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, porque un día
él no lo comprendía. Porque un día él sabía que este evangelio tan precioso había sido cerrado para sus ojos. Entonces ahora que lo comprendía, ahora que sabía lo maravilloso que era, él no se avergonzaba y estaba dispuesto a ser valiente para predicar el evangelio. Nosotros también no debemos avergonzarnos del evangelio. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que hablar del Señor Jesús. Y tenemos que ser valientes como Pablo fue valiente. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Y hay muchas personas que necesitan ese poder de Dios. Necesitan comprender el poder salvador de Dios, el poder reconciliador de Dios. Y quizá a veces nos da vergüenza hablarle a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros amigos de trabajo, compañeros de trabajo. Pero saben que debemos hablar, aunque la gente no lo comprenda. Porque al igual que Pablo, quizás algún día lo van a llegar a comprender. Y van a darse cuenta que por la fe en Jesús, el poder de Dios se va a derramar en su vida. Pablo no lo comprendió, pero después llegó el actuar de Dios y sí lo comprendió. Hay otros personajes bíblicos que también le costó entender el actuar de Dios. Y estoy hablando de Habacuc. Y vamos a hablar de un Habacuc que no entendía a Dios. Los invito a buscar en Habacuc capítulo 1, versículos 2, 3 y 4. Habacuc capítulo 1, 2, 3 y 4. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc no entendía cómo podía ser que hubiera tanta maldad a su alrededor, tanta injusticia, y pareciera que Dios no estaba haciendo nada. Algunas veces nos pasa lo mismo. Nosotros vemos la injusticia, vemos cómo el poderoso se aprovecha del débil. Vemos cómo hay gente que le gusta hacer sufrir a su prójimo. Vemos tantas cosas que son dolorosas. Hay veces que vemos noticias que no nos gustaría que vieran nuestros hijos porque son terribles. Y a veces, igual que Habacuc, pasa por nuestra mente un pensamiento: Dios, ¿por qué no estás haciendo nada? Y eso es lo que pensaba Habacuc. Dios, ¿por qué no estás haciendo nada frente a tanta injusticia? Pero Dios sí estaba actuando. Dios sí tenía un plan, como siempre tiene un plan, porque Dios está trabajando hasta el día de hoy, como decía Jesús. Por eso, Dios vuelve a hablarle a Habacuc y le cuenta de sus planes. Y vamos a ver en Habacuc capítulo 1, versículos 5 y 6, el comienzo del plan de Dios que le cuenta a Habacuc. Dice así, Habacuc capítulo 1, 5 y 6. Miren las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy para hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán, aunque a alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Ahora, Habacuc, con lo que Dios le cuenta y le dice más adelante, él queda totalmente pasmado, queda totalmente sorprendido. Ahora sí que no está comprendiendo a Dios, porque Habacuc le dice: Dios actúa, castiga al malo, al malvado, y Dios lo que hace es traer una nación mucho más malvada que Israel para disciplinarlos.
Y lo terrible para Habacuc es que no iba a sufrir tan solo el malvado, las consecuencias también las tendrían que vivir el justo. El justo también iba a tener que sufrir en medio de esta persecución. Y le reclama nuevamente a Dios. Le reclama a Dios porque Habacuc no está de acuerdo con los planes de Dios. Y Dios le vuelve a responder. Pero vamos a leer solamente un versículo de la respuesta de Dios, donde podemos encontrar esta famosa frase. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por la fe. Dios le explica a Habacuc que él va a castigar también la maldad de los caldeos, pero en medio de toda esa injusticia, en toda esa violencia, Dios se va a mover. Dios no va a estar ajeno. Y el justo por la fe va a poder vivir. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios? Que en medio de las calamidades, que en medio de la necesidad, que en medio de todo lo que sucede, el que cree en Él va a poder salir adelante. El que cree en Él va a poder avanzar, va a poder ser fortalecido. El que cree que Dios un día lo va a redimir y lo va a ayudar. Porque todo lo que está haciendo a Dios está apuntando hacia el día del Señor, cuando Dios libere verdaderamente a su pueblo. Cuando lo libere, no tan solo de este aspecto físico, sino lo libere del aspecto espiritual. Nos libere del pecado y la maldad. Entonces, Habacuc no entendía a Dios. Y cuando Dios le habla que el justo por la fe vivirá, quizás le costó entender lo que Dios le estaba queriendo decir. Y quizás se tomó un tiempo antes de entenderlo. Al igual que le costó entenderlo a un personaje de la historia. Un personaje muy famoso para nosotros los cristianos, que es Martín Lutero. Y vamos a ver a un Martín Lutero ahora, pero enojado. ¿Por qué enojado? ¿Saben por qué? Porque Habacuc escribe su libro como en el año 600 a.C., aproximadamente 605, 600, y Martín Lutero después de 2000 años, 2120 años, él vuelve a leer esta frase, pero la vuelve a leer en el libro de Romanos, el justo por la fe vivirá. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Martín Lutero ya ahora es un monje y un teólogo y tiene que enseñar de Romanos. Ya hay un capítulo de Romanos 1:17 que a él lo afecta mucho. Lo invito a leer Romanos 1:17. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Martín Lutero nos cuenta que él odiaba la frase, la justicia de Dios. Y pasó noches enteras tratando de unir esa frase con el final del versículo, el justo por la fe vivirá. No encontraba sentido entre la justicia de Dios y el justo por la fe vivirá. Los libros que estudiaba Lutero le decían que la justicia de Dios que decía en Romanos se refería al castigo de Dios cuando uno peca. Entonces, cuando Lutero lee la justicia de Dios, ve un Dios castigador, un Dios que está sobre él mirando todo lo que está haciendo, que está observándolo para castigarlo por el más mínimo pecado que pueda cometer. Se cuenta que Martín Lutero, cuando era monje, cuando estaba estudiando para monje, él tenía que confesarse frente a un superior en forma continua, una vez a la semana creo que era. Y lo que sucedía era que Martín Lutero, cuando tenía que ir a confesarse, pasaba largas horas en el confesatorio tratando de confesar todos los pecados que se acordaba.
Después terminaba de confesarse, iba a sus labores y se acordaba de otro pecado y volvía corriendo a pedir perdón nuevamente. Era el monje que pasaba más horas confesándose. ¿Por qué? Porque él sentía que nunca podía agradar a Dios. Sentía que el peso de Dios estaba sobre él. Sentía que Dios lo estaba atormentando, vigilando, para ver sus actos, para ver su comportamiento. Entonces, por eso él odiaba la frase, la justicia de Dios, porque era un peso sobre sus hombros. Y difícilmente podía amar a Dios de una manera como Dios quiere que lo amemos. Por eso, cuando enseñó el libro de Romanos, él pasó noches sin dormir, porque no le hallaba sentido a este capítulo 1, versículo 7. No entendía. Necesitaba enseñar, pero no podía comprender lo que estaba diciendo ahí, y además le daba rabia. Pero al fin, Dios se reveló a su vida y pudo entender qué es lo que estaba sucediendo, lo que significaba ese pasaje, que tanto la fe como la justificación del pecado son obra de Dios y son un regalo gratuito. Ahora, la justicia de Dios es un concepto amplio que incluye tanto la acción de dar por parte de Dios como la acción de aquellos que reciben el regalo de parte nuestra. Es decir, que la justicia de Dios se revela cuando el Evangelio se predica y las personas responden al mensaje con fe en Jesucristo. Porque en ese momento Dios actúa para llevar al pecador a una nueva relación correcta con Él. Es importante que nos fijemos que en el idioma original no está hablando de una capacidad moral. No está diciendo que el ser humano logre una capacidad moral, sino está diciendo que hay una relación nueva con Dios, que es posible porque se nos considera justos por nuestra fe en Jesús. Pablo toma la terminología del ámbito de la justicia pública y describe que aquella acción a través de la cual el juez en su autoridad declara a una persona inocente. Dios, a través de Cristo Jesús, a través de nuestra fe en Jesús, nos declara inocentes. Y porque somos inocentes podemos tener libre amistad con Él, libre comunicación con el Padre. Eso fue lo que por fin entiende Martín Lutero. Se da cuenta que ya no es un Dios que es inquisidor, sino se da cuenta que es un Dios de amor, que a través de Jesús nos regala el perdón, nos regala la justicia. Jesús murió en la cruz, pagando por nuestros pecados, y Él fue un hombre justo, y Él fue un hombre recto, y Él fue un hombre que agradó a Dios y nos regala su justicia a nosotros. Y cuando Dios te mira a ti y me mira a mí, personas que creemos en Jesús, nos ve con la justicia de Jesús, nos ve como inocentes, limpios de pecado. Martín Lutero se impactó con la revelación de Dios. Y él cuenta en su testimonio la siguiente, lo voy a leer textual, dice Martín Lutero: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas. Toda la escritura tomó otro sentido y ahora la frase, la justicia de Dios, no me llenó de odio, sino que me tornó indeciblemente dulce en virtud de un gran amor de Dios. Lutero por fin pudo comprender el amor de Dios. Se dio cuenta que no había que hacer todos esos actos, todos esos sacrificios, porque Jesús ya lo había hecho. Lo único que teníamos que hacer nosotros era vivir por fe. Por fe en lo que Jesús ya hizo por ti y por mí. Era algo externo, no es algo que nosotros tengamos que hacer, es algo que Jesús hizo por su amor inagotable por nosotros.
Por fin lo comprendió Lutero y fue tremendamente hermoso para él. Pero no fue el único que por fin lo entendió, porque Habacuc también entendió lo que Dios le estaba queriendo decir. Habacuc también recibió una lección. Y la lección de Dios para Habacuc es que Dios se mueve según sus tiempos, que toda la historia está en sus manos, que Él hace lo que Él estima conveniente, según sus planes, para guiarnos hacia el día del Señor. Y la fe es la que nos empuja y la que nos lleva a no enojarnos con Él, a no desconfiar de Dios. Es la fe la que nos permite seguir adelante, es la fe que nos permite esperar en el tiempo del Señor. Por eso, cuando vivimos momentos difíciles, como los que vivió Habacuc, donde miramos a nuestro alrededor y vemos injusticias, donde quizás miramos a nuestro alrededor y nos falta esperanza en el futuro, cuando a veces perdemos un ser querido y se nos desgarra el corazón, o cuando alguien está enfermo, o cuando sucede algo que nosotros pensamos que es una injusticia, nunca olvidemos que Dios tiene el control. Nunca olvidemos que Dios es el Dios de la historia y que lo importante es hacia dónde nos está llevando. Nos está llevando a tener una relación con Él que no va a durar un par de años, sino que va a ser una relación eterna. Pero solamente a través de la fe, porque el justo por la fe vivirá. A veces nosotros podemos también ser preguntones como fue Habacuc, y podemos ser reclamadores como fue Habacuc, porque Dios lo destaca, porque Habacuc al final lo entiende. Increíble, porque Pablo fue tal su falta de entendimiento del mensaje de Jesús que inclusive fue un perseguidor de la iglesia y uno muy duro. Y Martín Lutero pretendía enseñar la Biblia, siendo que habían pasajes que él odiaba. Pero ¿saben qué? Los tres tienen una característica. Al final Dios se revela a sus corazones y Dios les muestra su amor. Y los tres comprenden lo mismo. Comprenden que los que creen en Jesús viven por la fe. Y Habacuc, al final de su libro, lo puede entender y puede comprender de lo que se trata. Y vamos a leer los últimos 3 versículos de Habacuc, capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Dice lo siguiente: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Habacuc por fin comprendió que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que lo rodeaba, a pesar de lo que estaba sufriendo su pueblo, a pesar de que él veía que había gente justa que no lo estaba pasando bien, él comprendió que a pesar de todas esas cosas, él se iba a regocijar en el Señor, se iba a alegrar en Dios, su libertador. ¿Por qué? Porque el omnipotente era su fuerza. Porque el justo por la fe vivirá. Eso es importante, mis hermanos. Es importante que no olvidemos que el justo por la fe sale adelante. Porque Dios nos ha prometido y nos ha dicho que no va a permitir una prueba más grande de la que podamos soportar. Jesucristo nos dijo que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos.
Jesucristo nos dijo que iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros y en nosotros. El Señor Dios Todopoderoso ha dicho que nadie nos puede arrebatar de su mano. Por eso, cuando nos enfrente la duda, cuando llegue el dolor, cuando quizás las circunstancias nos salgan pensar cosas que quizás no son agradables al Señor, no permitan que esas dudas corten nuestra relación con Dios, no permitan que las pruebas sean un obstáculo para estar cerca de Dios, no lo permitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener fe, porque nosotros como cristianos debemos vivir por la fe, porque como dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. Hermanos, el Señor no se ha olvidado de nosotros. El Señor no se ha olvidado de ti. Tampoco se ha olvidado de mí. Él está contigo. Él está conmigo, aunque a veces no lo veamos. Él está con nosotros. Y nos está llevando hacia la eternidad. Y nos está llevando a mejores tiempos. Pero nunca tenemos que olvidar que todo esto es a través de la fe. Dios no te está castigando, nunca lo pienses, porque el Evangelio nos muestra que el Evangelio es a través de la fe, no es a través de los actos. Si tú crees en Jesús, Dios está probando tu vida y Dios te está cuidando para estar contigo por miles y miles de años, toda una eternidad, gozándonos con Él. Pero nunca tenemos que olvidar que aunque a veces no comprendemos lo que está haciendo Dios, el justo siempre por la fe vivirá. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque vemos a un Pablo que escribe un pasaje tan hermoso, tan lleno de tu Evangelio, que tiene tanta sabiduría, pero que fue un hombre que no comprendía nada de lo que tú querías hablar, hasta que tú transformaste su corazón. Gracias porque Habacuc reclamó y reclamó porque no entendía lo que tú estabas haciendo, pero al final pudo darse cuenta que tú estabas obrando en medio de los tiempos y que el justo por la fe vivirá. Gracias, Señor, porque este personaje de la historia de Lutero también, Señor amado, aunque odiaba ciertos pasajes de la Biblia, llegó a comprender que todo es un regalo tuyo y que la justicia que aparece en ese pasaje es un regalo que nos das a través de Jesús. Señor, gracias, porque aunque estas personas no comprendían, tú te revelaste a sus vidas. Señor, a veces no comprendemos lo que está pasando. A veces no comprendemos lo que nos sucede. A veces no comprendemos lo que tenemos que vivir y las luchas que tenemos. Pero por favor, Señor, que podamos entender, cada uno de nosotros, que el justo por la fe vivirá. Señor, que no olvidemos que lo que nos lleva hacia adelante, que lo que nos permite disfrutar de tu poder, es descansar con la fe puesta en Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos estaremos viendo en una nueva oportunidad y por mientras, un abrazo a la distancia. Muchas bendiciones. Hasta luego.